Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Ojalá 4RD. Ya se sabe desde el día de ayer, a propósito del decreto presidencial, que hoy es fue declarado Día de Duelo Nacional. En principio, tal como corresponde al protocolo que distingue en este sentido a los miembros del cuerpo diplomático, quienes pues por la alta investidura y la representación de todo el país en países extranjeros o en otros países, pues ante su fallecimiento hay un protocolo correspondiente. El presidente en el día de ayer, pues a propósito del fallecimiento del embajador Rafael Calventi Gaviño, producido en Alemania, donde fue embajador en los últimos años. Y bueno, ahí está el decreto. Y importante por igual la motivación para que sea un día de duelo nacional por el fallecimiento de un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Monchi Rodríguez, quien ha sido o está siendo velado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, de los 30 Caballeros. Monchi pues ocupó durante mucho tiempo tuvo un rol muy importante en la provincia de Santiago como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. A la hora de su fallecimiento, pues se desempeñaba como director de la Oficina General de Pasaportes. Monchi tuvo una carrera impresionante en el PLD. Fue desde circulista hasta llegar a ser miembro del Comité Central y uno de los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago de los Caballeros. Llegó en su momento a ser precandidato a la alcaldía, ¿verdad?, de Santiago. ¿A la alcaldía fue? Sí. Y bueno, la muerte de Monchi pues ha consternado en general no solo a los que son de Santiago, sino a quienes también le trataron a través de los años como dirigente y cuando no como funcionario público. Es pues un día que, como todos saben, pues nos toca también personalmente, familiarmente. Todavía no tenemos noticias de cuándo serán el velatorio del arquitecto Rafael Calventi. Pero ahí estaremos pendientes de esto. Miren, hay un tema que solo de manera tangencial, si se quiere, pues algunas de las revistas comerciales han tratado. Una de estas fue a propósito de opiniones, no precisamente del propio periódico, sino de articulistas. Es el caso que vemos aquí, de las relaciones diplomáticas con China, una decisión cocorica. Bueno, lo cierto es que ya el presidente recibió las credenciales, las cartas credenciales del embajador de la República Popular China en la República Dominicana. Recuerden que hasta este momento había la representación de mayor nivel, pues era la de la encargada de negocios, creo que. Pero ya pues se ha formalizado el que se aperture propiamente la embajada china y que pues ya tenga una representación permanente aquí
Y ahí vemos al ingeniero Miguel Vargas, quien no solo ha estado muy activo con respecto a este tema, sino que en general viene manejando junto al presidente de la República la política exterior. Lo hace la presidencia, pero lo hace naturalmente la Cancillería. Y hay que destacar el empeño y la labor realizada por el canciller de la República a propósito de estas relaciones tan particulares y de esa decisión que algunos entienden cocorícamo. Pero a propósito, insisto, de todos los demás temas que dominan la participación de la República Dominicana en distintos escenarios. Hay que agregar a este avance de las relaciones con China, hay que agregar que por primera vez, y habiéndolo goloseado durante mucho tiempo, la República Dominicana pues mereció la confianza de la Asamblea General. Y integrar como miembro no permanente el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, que esto ocurre quizás no sabremos cuándo volveremos a tener esta oportunidad. Lo vamos a hacer creo que 2 años, ¿verdad? Durante 2 años. Y desde ahí el tema es que esto le da oportunidad a los países como el nuestro, que no tienen el peso específico de otras naciones, ¿verdad? Le da la oportunidad también de ser visibilizados, de que no solo los miembros de seguridad, que están los permanentes y los que no, el ser miembro de este organismo pues nos pone en el centro de la atención mundial y se nos reconoce, si no la condición de miembro con derecho al veto, que solo le corresponde por, digamos que por default, como dicen algunos. Por defecto de constitución a 5 miembros. A 5 miembros. En una etapa compleja de la propia organización de las Naciones Unidas y cuando también existe una cierta conciencia ya de que esta organización tiene que ir sobre sus propias estructuras y hacer ejercicios de renovación y de eficientización, en el sentido de que mucha gente entiende que las Naciones Unidas son un organismo en donde se aprueban muchas cosas, pero pocas cosas se hacen. Bueno, porque mientras haya gente que tenga derecho al veto, no importa lo que ahí se apruebe o lo que ahí se diga, al final de cuentas hay quienes están comiendo con su dama. Y esta es una realidad con la que vamos a tener que seguir viviendo. Hay algunas cosas que marcan un tanto la semana, y esto está referido, entre otras cosas, a el plazo de la Junta Central Electoral a los partidos políticos. Esto se deriva de la aprobación de la ley de partidos políticos y la función y el rol que tiene en la Junta en este proceso. Y lo cierto es que, aunque las cosas no están del todo claras, y la propia Junta había dicho en un principio que bueno, que no tenía recursos, ya luego dijo que bueno, que eso es prácticamente imposible. Y declaraciones que yo no entendí tampoco. No, porque la Junta no habla a través de miembros, sino a través de, si no sentencia, porque no es propiamente un tribunal. Resoluciones, exacto. Incluso esto es parte de la cultura de convertir o de pretender que una Junta Central Electoral sea un tanto ajena al propio debate partidario o el propio debate político, para de esta forma pues tener la confianza de todos. Claro, es un árbitro. Es un árbitro, son árbitros y además quienes tienen en sus manos la gran responsabilidad de que la democracia dominicana no, en términos institucionales, no se resquebraje. ¿Por qué, Sergio y amigas y amigos? Porque si hay debilidades
en esto del sistema de partidos políticos. En parte es porque se han ido tomando decisiones que ya luego resultan difícilmente corregibles. Me refiero en particular, recuerden todos, que en su momento, por razones pragmáticas si se quiere, pues los propios congresistas se dieron 2 años más. Una cosa un tanto que, bueno, lo que demuestra es que la clase política sí pueden y deben en momentos tomar decisiones incluso por encima de lo que se considere por el librito. Fueron por 4 y salieron con 6. Eso es casi un premio, de eso que le daban a uno cuando pasaba de curso. No, cuando uno paraba una de esas heladeros que iban con una cosita, con una ruleta, te daban tu conito con tu heladito y te tiraban, ¿verdad? Donde había un indio que paraba la flechita, y entonces te daban 2 años, no son malos. Y si usted lo va a medir por las exoneraciones, bueno, ¿cuántas exoneraciones son? Es decir, nosotros sabemos que se postergaron en esta ocasión, para el 2020, temas importantes que tienen que ver con la complejidad ya de las elecciones municipales y de los temas congresuales, pero también estamos ya referidos al tema interno, intrapartidario. Estatuto, primaria abierta o primaria cerrada o ninguna, porque cada quien, según esta nueva cosa, elige el método. Elige el método y bueno, la Junta por igual tiene una función que es garantizar que los derechos de la membresía de los partidos a esencialmente elegir y ser electos, y esencialmente a que no se elijan, más allá de las cuotas que se reservan las direcciones políticas de los partidos, no se hagan listas con candidaturas totalmente ajenas al territorio y totalmente ajenas a lo que son procesos normales, democráticos, en donde todos tienen teóricamente las mismas oportunidades para obtener una que otra candidatura. Esto pone a los partidos políticos con un plazo fatal. En 75, ya son 74, supongo, días, deberán estar definiendo. 2 meses y medio, más o menos. Más o menos 2 meses y medio. Pero esto, en tanto calendario, de cara no solo a las elecciones generales del 20, sino también a las primarias, digamos, de los partidos, que no de las chucherías estas llamadas organizaciones y franquicias. Nos pone que eso debió haberse también aclarado y haber reducido esta cantidad de combo show y bufete y cosas por el estilo. Pero esto va a marcar seguro en estos próximos 2 meses esta nueva batalla por la democracia, que es garantizar que en los partidos se practique la democracia o los procedimientos democráticos de cara al sistema no solo electoral. Resaltando que la democracia es que la mayoría, la minoría respete lo que haga la mayoría. Claro, porque parece que eso no es la democracia a veces. No, hay quienes han desarrollado la falsa idea de que es la mayoría que debe de subordinarse a la minoría. Ahí hay un señor que dice, los empresarios, por lo menos lo que ellos representen, no quieren modificación constitucional. Sí. Y parece, cuando tú lo escuchas hablando, que él hizo una convocatoria, escuchó la opinión de sus propios empresarios, que yo sé que no, tengo información que no, y es muy frecuente que personas que ocupan una posición
terminen sustituyendo la voluntad de la mayoría de esa misma organización. No la dejen ni siquiera expresarse. Entonces son democráticos hacia afuera, pero hacia adentro no son democráticos, ni les gusta la democracia. Están concebidas como instituciones. Eso es lo que yo llamo el anarcosindicalismo. Un sindicato que está para negociar con los dueños de una empresa, de repente es un comité de un partido político. Claro. Y las huelgas que se plantean no tienen nada que ver con demandas propiamente laborales, sino cuestiones particulares de ellos. Cuestiones particulares de ellos. Cosa con la que, bueno, aparentemente se va a tener que seguir lidiando, pero los partidos están, en tanto reciben fondos públicos, en tanto son parte orgánica del sistema de partidos políticos, están sujetos a la veeduría, la auditoría pública, la auditoría de los electores y de los ciudadanos, que muchos ya resienten la manera poco democrática, poco seria, con que se llevan a cabo ciertos procesos internos. Y la realidad es que la política también es eso, la política es, y la democracia es la mayoría que respeta a las minorías, pero no es posible pretender que las minorías impongan un consenso. No. Establecida una mayoría de manera democrática, sin ningún tipo de cortapisa, se tiene que asumir la voluntad de esta. Pero bien sabemos que hay gente que va a los procesos y convertidos en minoría, pues pretenden, ¿cómo se dice?, arrebatar o pretenden restarle legitimidad al proceso o a los resultados del proceso mismo. Y la verdad es que esto así no va a garantizarse la salud de la democracia. El que después de que usted va a un proceso y usted pierde, usted ¿cómo se dice?, lo niegue los resultados del proceso. Y esto a lo más que puede conseguir arribándonos o llevándonos es a la atomización del sistema de partidos políticos, cuando en realidad de lo que debería tratarse es de lograr mayoría. Si hay gente que pretende que por la sola condición de ser un bloque de oposición ya usted es mayoría. No, usted, qué bueno, júntense todos a ver si forman un equipo competitivo que pueda ganarle procesos electorales diáfanos, democráticos a los demás. Hay un concepto en política que es esencial, que no todo el mundo termina de entender, que es el de hegemonía. La hegemonía se tiene, que no solo se ejerce, sino que se tiene a partir precisamente de esa capacidad de las organizaciones políticas y los líderes políticos de armar mayorías. Por eso se dice que en política no se resta, se suma. Usted tiene que sumar, y esto es también el mundo de la negociación política, y es el mundo de escuchar a la gente, saber qué es lo que la gente, cuáles son las expectativas de esta, y de buscar a los representantes de grupos y sectores sociales, económicos, etcétera, para constituir una mayoría democráticamente válida que pueda en general representar las expectativas de la gente. Sí, ciertamente se cabalga, como decía Pablo Iglesias, un político tiene obligatoriamente que cabalgar sobre contradicciones, y en esas contradicciones debe de ir sumando de la manera mejor posible a sus antagonistas inclusive, porque si no, no hay gobernanza posible, no hay gobernabilidad posible. Y es interesante el tema de la democracia, porque si nos vamos a la ley, nos encontramos, por ejemplo, que la ley 122-05, que regula
las asociaciones sin fines de lucro, que no solamente son de beneficios a terceros, también son las asociaciones empresariales, nos encontramos con que en uno de sus artículos, igual que en su reglamento de aplicación, se manda que esas organizaciones observen dentro de su propio régimen un esquema democrático y que garanticen la democracia. O sea que la democracia es un compromiso en un Estado social democrático de derecho, no solamente de los partidos políticos, sino de las instituciones de la sociedad civil que tienen que ser democráticas conforme a la ley, ya sean asociaciones empresariales, ya sean gremios sindicales, todos deben de estar subordinados al criterio democrático porque es una disposición legal. Entonces yo creo que este debe de ser el norte que nosotros como ciudadanos exijamos en este Estado democrático de derecho para que deje de ser una cuestión de papel y englobe a toda la sociedad. No solamente, repito, a los partidos políticos, sino a las instituciones de la sociedad civil que conforme a la ley deben de ser democráticas. Pero yo quiero compartir también básicamente dos importantes noticias, tres, que sucedieron en el día de ayer. Miren, el que se mueve en el ámbito de la justicia sabe lo caótico que es la justicia en la provincia de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo tiene uno de los municipios o tal vez el municipio más grande que tiene el país, que es Santo Domingo Este. Y es caótico por la falta de una infraestructura física, la administración de la justicia. Usted va a un tribunal penal y fácilmente en una sola secretaría usted se chupaba la mañana o se chupa la mañana entera. Por eso el anuncio y el primer palazo, Picasso como se llama, de la construcción de un nuevo Palacio de Justicia que dará servicio en la provincia de Santo Domingo es una cuestión que nos llena a todos de esperanza, porque significa comenzar a resolver esa situación caótica. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de esa edificación que albergará más de 48 salas de tribunales, aglutinando la jurisdicción inmobiliaria, la jurisdicción laboral, la jurisdicción civil, el registro de títulos, y eso básicamente significa servicio a los ciudadanos. Como dije, hasta ahora hay tribunales y fiscalías que funcionan en furgones, porque cuando se hizo la división territorial de la provincia en el año 2002, no se tomó en cuenta una planificación de lo que significaba dividir en provincias y esos municipios, y básicamente, vuelvo y repito, fiscalías funcionan en furgones. Por eso cuando el presidente de la República, conjuntamente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República y el Ministro de Obras Públicas, entre otros funcionarios, van y dan ese palazo o ese Picasso, nosotros sabemos lo que significa. Miren ahí cómo está proyectada esa edificación que va a dar servicio a miles de personas que actualmente pasan las de Caín, porque todos esos tribunales están dispersos. Algunos, por ejemplo, como el registro de títulos, funcionan en megacentro, en una plaza comercial, otros están más allá de la Charles de Gaulle. Ahí van a estar todos aglutinados y va a haber un esquema donde el ciudadano va a tener que dar menos viaje y no trasladarse de un lugar a otro. Y eso creo que es uno de los anuncios más interesantes desde el punto de vista de la justicia que se ha hecho y que esperemos que prontamente esté terminado. De igual manera, señores, es caótico ir a una oficina pública. Usted va al Centro de los Héroes y usted parquearse es toda una travesía, es toda una odisea, porque realmente hay una disposición de que usted no puede pararse en la avenida Jiménez Moya y usted tiene que pararse en calles aledañas y tiene que irse bastante lejos. El anuncio que ha hecho el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en el sentido de que se van a edificar más de 10 parqueos en esas oficinas públicas, como la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, edificaciones que tengan disponibles un espacio para parqueo, van a ser aprovechados mediante un fideicomiso que va a financiar el programa Parquéate RD. Ustedes se imaginan lo que va a significar para ir solucionando el problema del transporte,
un problema que no se puede solucionar de la noche a la mañana porque ha sido gestado lentamente. El problema del transporte fue el resultado de falta de políticas públicas que impulsaran medios de transporte colectivo como el metro, como el teleférico, de una falta de visión que creara terminales que conectaran interurbanas con la infraestructura necesaria para no congestionar el tránsito, tanto en tamaño, en otras rutas y en otras cuestiones de interconexión. Y la falta de parqueo en oficina pública. Usted como ciudadano va y tiene su propio vehículo porque producto de ese caos en el transporte colectivo uno tuvo que buscarse una solución individual y usted va a la oficina pública y resulta que no hay un parqueo suficiente, usted tiene que parquearse en la calle y después se le aparece un parqueador. Esta solución, que apunta a 10 parqueos antes del 2020, constituye una solución que va a ir eliminando esa aglomeración de vehículos en la calle y que va a ir poco a poco, conjuntamente con políticas como el teleférico, conjuntamente con esas terminales interurbanas, con los proyectos de circunvalación, constituyendo una solución de transporte más allá de la coyuntura. O sea, es increíble que el Centro de los Héroes se haya hecho desde el año 1955, esté albergando todas esas oficinas públicas y no se haya hecho una propuesta seria de parqueos para esas instituciones que reciben cientos de ciudadanos diariamente. El ministro informó la construcción, ¿verdad?, de 10 en el Distrito Nacional. En el distrito. Pero mire, no es por nada, lo siento un tanto quejoso. Váyase en el metro o vaya a pie o tome un taxi, ya sea de Urbe o de los de Ubiere, y evítese ese tipo de molestias, porque es que estamos construyendo una cultura de que vamos a tener que meter los vehículos en las instituciones y sacar a los servidores públicos para la calle, porque se pretende que una ciudad diseñada y desarrollada para que hayan 100 vehículos en ella, tengan 1000. Y que además estemos cómodos. No, cómodos que vamos a estar ningún ¿Cómo cómodo. vamos a estar ahora desde que venga a Kenia con nuestro acostumbrado Kenia, Café Santo Domingo, que nos traen nuestros amigos de Induán? Buenos días, Kenia. No la había sentido. No, Kenia no se pierde, siempre está por acá acompañándonos. Es a Francis que ella le gusta brindarle. Pero bueno, nuestros patrocinadores, la familia Perelló, a quienes le agradecemos su respaldo incondicional durante toda esta gestión de Ojalá. Gracias, Kenia. Sí. Agradecido. Pero lo que quiero decir es que también esto tiene que llevarnos a una reflexión no populista sobre el tema urbano. Sí, pero es que no todo el mundo se va a montar. Y los servicios. No se puede, se va a congestionar el metro si todo el mundo usa el metro. Igual, el metro es una alternativa de transporte colectivo que tiene que ser complementada precisamente con medidas como esta. ¿Por qué no hay un solo parqueo construido en esa zona? Sí, porque no habían tantos vehículos en esa época, pero fíjense lo siguiente, unos años que lo habían. Eso fue muy bien proyectado y eso hay que admitirlo. Ese Centro de los Héroes como un centro de oficinas públicas y demás, fue muy bien proyectado. Eso es quizás de las mejores cosas que nos dejara la dictadura trujillista. Pero déjeme decirle lo siguiente. Yo a usted le recomendaría que no se montara en el metro, ni en taxi, ni con Ubiere, ni en el teleférico, sino que caminara más y así eso es más saludable. Usted evitaría problemas de sobrepeso y se evitaría, se evitaría los problemas cardíacos que tienen los que andan en sobrepeso. También esa es una forma de desplazamiento, la más antigua probablemente, ¿verdad? La de que el hombre camine. Es que no queremos caminar. ¿Usted quiere ponerme a caminar con un saco y ese solazo? Sí, señor. No use saco, entonces. No use saco, use otro tipo de vestimenta adecuada si le molesta la temperatura. Lo que le quiero decir a usted y a los demás, que ustedes conocen el calentamiento global, que la vida gira alrededor de los vehículos, es que están equivocados.
y que hay que construir una calidad de vida que probablemente atraviesa por sacrificarnos un tanto. Porque, y quisiera ya sentarme con la municipalista de Ojalá y poder tratar los temas municipales que están asociados a esto, a que, bueno, ahora las aceras no son aceras. Ahí tenemos problemas porque las aceras, no, es que suben los vehículos en las aceras. Es que hay gente que no es dueña de la calle, entiende que lo que en una calle cualquiera, al frente de ellos ponen 2 pilotes y que nadie se le parquee porque ese es su frente. Se cogen las cosas. Bueno, aquí, hay un barrio, en Herrera hay un barrio, el Tren, en medio de una acera y alquilan locales, 10,000 y 15,000 pesos. ¿Usted me entiende? Entonces, aquí hay muchas cosas que corregir. En la gente que le da vigencia a un modo tan primitivo como el de la cosa esa que sacan cada cierto tiempo y que cada cierto tiempo vuelven las chatarras de vehículos, porque ellos no se pueden quedar aquí para caminar hasta allí, sino que es allí, chofer es allí, déjeme ahí, que ahí es, porque ahí es, en esa esquina. Entonces, en una misma cuadra, un chofer se para 3 veces a dejar 3 gente que quieren un punto específico. Y eso es una cultura ciudadana. Nosotros tenemos que dejar de ser, en cierta forma, adictos a los vehículos y dejarnos de pensar la vida como la existencia de los vehículos, porque es una cultura del consumo, pero en realidad es una cultura generadora de problemas. Hay problemas de contaminación, hay problemas de parqueo, hay problemas de calidades morales, porque ¿cómo puede usted pedir que se le respeten derechos cuando usted irrespeta los derechos de los demás? Y no solo hablo de los peatones, que no son gente, como bien usted sabe, ¿verdad? Bueno, pues óigame usted, los peatones no somos gente. ¿Por qué? Porque el problema del vehículo. ¿Y dónde parqueo el vehículo? Esto es una desgracia. No, compadre, sude un chin, haga ejercicio. Y no suponga que la vida y el futuro de la humanidad descansa en el bendito vehículo. Los vehículos. La arquitectura cambia porque nadie diseñó una casa con una marquesina para 10 carros, o para 3, o para 2. No es posible hacer lo que hicimos con los televisores, que de ver todo el mundo junto, las benditas novelas esas tan malas, en la sala, todo el mundo pasó a tener su propia televisión en las habitaciones, y su propia cajita, y tienen que pagarlo, y tienen que... Es decir, también, porque ya yo personalmente estoy cansado de que en aras de hacernos lo gracioso, no se traten ciertos temas que son colectivos, atendiendo a que a la gente hay que celebrarle sus placeres de sentirse más grande que los otros porque andan en una jipeta. ¿Usted me está entendiendo? Y realmente usted dice, pero ven acá, vámonos a una ciudad como, qué sé yo, Buenos Aires, o vámonos para Alemania o para París. ¿Y cómo se hace la gente allá? Bueno, pues mire, la gente camina también, y también se monta en metro, y también coge taxi y Uber, si a eso vamos. ¿Usted me entiende? Y también se montan en avión. Muchos, y el tren también, y los trenes, balas y todo aquello. Y hay parqueos también. Y hay parqueos. Y parquímetros. Y la gente prefiere, para evitarse muchos problemas, como en la ciudad de Nueva York, dejar su carro en algún sitio, porque todo tiene un costo. Pero aquí se han creído mucha gente que los recursos públicos incluso se tienen que andar poniendo al servicio, no de la demanda de todos, sino de algunos. Vaya usted a ver. Vamos a hablar, vamos a dejar que doña Francis se haga cargo del resto de esta entrega del día de hoy de Ojalá 4RD, que quizás nos ilumina en este tema de ver cómo le damos preferencia a los vehículos. No, a la gente. A la gente hay que ponerla a caminar como usted,
que no va a rebajar hasta que usted no camine 8 kilómetros diarios. Como oficialmente te nombro mi entrenador. No, ahí te fregaste. Miren, de inmediato, en muy poco tiempo, como cada jueves, pues doña Francis Jorge estará tratando temas municipales de importancia nacional, porque siendo particularmente municipales, pues son temas nacionales, como por ejemplo el de los vertederos, frente a los sectores turísticos, o como por ejemplo la contaminación de los azarosos estos motoconchitas, y la contaminación de los vehículos suyos, que tienen lleno de CO2, la atmósfera, el aire que respiramos, y nada de eso le molesta a usted, según parece. Solo que se sienten incómodos porque no encuentran parqueo en las oficinas públicas. Eso es un pandemonium, lo que hay en esta ciudad, que tiene más carros de lo que aguanta. Es un tema de densidad vehicular. Cuídese de que lo vea en vehículo. Usted va a tener que caminar ahora. Es probable. De inmediato, doña Francis Jorge.